Y nuestro programa 360 se encuentra en el Palacio Federal Legislativo, lugar en el cual funciona la Asamblea Nacional Constituyente. En esta parte de nuestro programa de 360 estaremos analizando un poco lo que han sido las recientes medidas tomadas por el Poder Plenipotenciario, entre ellos la aprobación del presupuesto del año 2019. Es por esto que a esta hora se une a nuestro programa de 360 Ricardo Sánchez, quien es vicepresidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Poder Plenipotenciario. Bienvenido. Gracias, Boris. Gracias a ti y a todos, los televidentes de 360. Bueno, hace pocas horas fue aprobado el presupuesto del año 2019 y obviamente este presupuesto es muy especial, ya que la parte social tiene especial predominancia. Bueno, sin duda alguna, creo que una de las grandes medidas, acciones que ha tomado el Poder Constituyente fue precisamente que hace pocas horas fue aprobado el presupuesto de la Nación para el año 2019. Y es relevante no solamente porque refleja el compromiso de los constituyentes del Poder Plenipotenciario con el programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica que anunció en agosto pasado el presidente Nicolás Maduro, que permite generar las condiciones, para tributar a la recuperación productiva del país, la activación, expansión y consolidación de los distintos motores de la agenda económica bolivariana, pero además un elemento fundamental que puede decirlo Venezuela y ningún otro país del mundo, que es que el presupuesto de la Nación en un 75.2% de esos 1.5 billones de bolívares soberanos van destinados a la protección social, seguir garantizando toda la política social del gobierno bolivariano. Y solamente es posible en revolución. Difícilmente otros países del mundo vemos que en situaciones de dificultades, como está ocurriendo en Argentina, vemos que privatizan las principales empresas, vemos que prácticamente el costo de decisiones negativas que puede tomar, como está tomando el gobierno de Macri, significa empeñar a las futuras generaciones, entregar al país al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, y en Venezuela, muy por el contrario, en momentos de dificultades, el presidente Nicolás Maduro ha orientado su presupuesto, y es lo que ha pedido los constituyentes, que lo votemos y lo aprobemos, como efectivamente fue el día de ayer, es en las condiciones para que se siga garantizando la protección social, las pensiones sociales, las misiones sociales de nuestro gobierno, la educación pública, gratuita y de calidad en todos sus niveles hacia el programa universitario, generar las condiciones, por ejemplo, para la seguridad ciudadana. Es decir, un presupuesto que tiene en el centro de la ecuación de la política económica al pueblo venezolano, a la gente. Y creo que son cosas que nos van a sentir, pues es motivo de orgullo para nosotros, porque es sentirnos satisfechos del deber cumplido. Un paso gigantesco que dimos el día de ayer para garantizar toda la política de protección social en materia económica y seguir tributando desde el espacio constituyente a la recuperación de la calidad de vida del pueblo venezolano. A propósito de la aprobación de este presupuesto, obviamente una cifra de 1.5 billones de bolívares es bastante importante, pero está la variable inflación. ¿Cómo están atajando ustedes esta situación? ¿Qué acciones se podrían tomar para coayudar a que este presupuesto no se vuelva agua y sal? Sí, yo creo que los grandes retos que tiene nuestro gabinete económico, y allí contarán con todo el apoyo del Poder Constituyente, es generar las condiciones, en principio, para reactivar todo el aparato productivo, seguir tributando a la consolidación y expansión de los distintos motores de la agenda económica bolivariana. Creo que priman allí tres grandes orientaciones. La primera de ellas es entender la capacidad de navegar en dificultades, navegar en tempestades. Yo creo que eso es un elemento fundamental. La segunda, trascender la narrativa de la guerra económica. Claramente nuestro país hoy está siendo víctima de un bloqueo financiero, asedio y persecución de las finanzas, del sistema económico. Hemos visto que las cuentas de la República, también de privados venezolanos, están siendo víctimas de esta persecución. Pero eso está claro en el diagnóstico. Es decir, que parte de la política económica tiene que trascender a la dinámica de la guerra económica. Ahora, un elemento que es fundamental es la construcción de un nuevo modelo gerencial, no solamente del sector público, sino también del sector privado, mucho más eficiente, mucho más, expedito en la necesidad de conseguir y conquistar resultados, y que eso tribute, repito, a la recuperación de la calidad de vida del pueblo venezolano. Claramente lo que se aprobó el día de ayer está concatenado con una hiperinflación inducida que sigue golpeando el bolsillo de la clase trabajadora. Creo que los grandes retos que se tienen para el año 2019 es precisamente frenar la hiperinflación inducida, ganarle la batalla a la inflación. Y otro elemento tiene que ver con, generar condiciones de equilibrio en la balanza de pagos, que lo que se pueda seguir produciendo lo hecho en Venezuela y eso pueda generar condiciones para que sea consumido por el pueblo venezolano. Pero además es un elemento importante, y creo que fue valorado ayer en la discusión que se dio, es generar condiciones para el aumento del Producto Interno Bruto. Y eso lo podemos hacer solo si generamos el concurso, un gran diálogo productivo
con todos los sectores de la vida nacional, del papel que están haciendo las comunas, porque allí hay expresiones significativas, pero también del sector privado, del sector productivo nacional, que no solamente comulgan con la revolución bolivariana, pero tiene un espíritu nacionalista, es decir, que en momentos de dificultades hay muchos que han cerrado la Santa María, pero muchos otros que se levantan día a día a trabajar por la Venezuela potencia, por entender que la Venezuela que todos soñamos y que todos aspiramos, indistintamente de nuestras diferencias ideológicas, pasa por el concurso, el aporte y el granito de arena que todos podemos hacer. De tal manera que somos optimistas, Boris, entendemos el contexto y las dificultades que hemos vivido y hemos transitado estos últimos 4 años de profunda agresión. No ciframos nuestras expectativas, nuestras esperanzas en la benevolencia del imperio norteamericano o de las grandes corporaciones económicas y financieras mundiales. Nosotros ciframos nuestras esperanzas en la voluntad férrea y el compromiso de nuestro presidente Nicolás Maduro, pero también la madre trabajadora, ese que está allí, que todos los días se levanta a las 3, 4 de la mañana para llegar a la ciudad de Caracas, que llega a los valles del Tuy, desde Guarena, que está en el campo venezolano, ordeñando una vaquita, ordeñando una cabra, ordeñando una ovejita, es decir, haciendo el esfuerzo significativo desde el campo venezolano, también desde el sector urbano, de los trabajadores, de las empresas básicas, de nuestra industria petrolera. Allí nosotros ciframos la esperanza, porque solo así nosotros estamos seguros que el año 2019, al igual como el año 2018, será año de victoria para todos los venezolanos. ¿Usted cree que estamos frente a lo que es un cambio de paradigma? Y esto lo digo porque usualmente se asocia el poder político al poder económico. Sin embargo, hemos visto, a raíz de toda esta situación planteada con la guerra económica, de que la revolución tiene los concejales, tiene los diputados del poder constituyente, tiene las alcaldías, tiene las gobernaciones, tiene el gobierno central con todos sus ministerios, y sin embargo no solo ha podido poner el cascabel al gato a este tema de la guerra económica. Y obviamente esto es algo revelador porque mucha gente piensa que el hecho de ser gobierno, que el hecho de tener el poder, significa automáticamente de que la situación económica se puede solventar, como pasar un interruptor, y no lo hemos visto. Sí, bueno, claramente la revolución bolivariana no tiene el poder económico. El poder económico en nuestros países, por ejemplo, las cadenas de distribución siguen estando en manos del sector privado. Seguramente hay algunos actores del sector privado que dejaron de producir porque se vincularon más en el terreno político. Y es una distorsión que claramente impacta negativamente sobre los resultados de nuestra economía. Porque, bueno, en todo caso, un empresario debe dedicarse a producir, no a hacer política. Y los políticos debemos dedicarnos, que tenemos funciones en servicio público, a atender, digamos, la situación social de nuestro pueblo, generar condiciones de mayor estabilidad en la calidad de vida para nuestro pueblo. Ahora, uno de los grandes retos es generar condiciones de una nueva y mejor economía. Por eso te hablaba de la construcción de un nuevo modelo gerencial, en el sector público y en el sector privado. Fundamentado fundamentalmente en el criterio de la eficiencia, en la conquista de resultados. Y claramente hoy, cuando estamos en un proceso de transición del modelo rentista petrolero al modelo de la Venezuela potencia, digamos, en un momento de dificultades, claramente hemos visto que el mercado petrolero ha sido golpeado a nivel internacional producto de toda esta espiral que se ha generado en los Estados Unidos con el petróleo de esquisto, el petróleo de Franklin, pero también la dinámica de la geopolítica mundial donde se ha hecho presión sobre países productores de petróleo y exportadores de petróleo precisamente para llevar los precios del oro negro prácticamente a situaciones, digamos, difíciles y complejas como las que vimos en el año 2014 y 2015. Yo creo que esos elementos están allí presentes. Yo creo que el gran balance que tiene que ser la revolución bolivariana, uno de ellos, creo que el error más grande que se ha podido cometer, Boris, es subestimar la capacidad de hacer daño de algunos actores políticos en Venezuela. Es decir, creo que subestimamos la falta de nobleza que ha tenido un sector de la vida política nacional que por encima de las diferencias pareciera que no apuestan al país, pareciera que apuestan a la destrucción del pueblo venezolano. Hoy cuando vemos una clase política que legítimamente tiene el derecho, como en democracia debe hacer así, aspirar a la toma del poder, pidiendo la intervención militar de Venezuela. Ya salieron del discurso y narrativa de la crisis humanitaria. Ya no hablan de crisis humanitaria. Ya hablan sin ningún desparpajo, sin necesidad de ruborizarse, de intervención, incluso de invasión militar a Venezuela. Yo creo que nuestro país claramente se merece un mejor gobierno, que seamos más eficientes, más rigurosos en el tema del manejo de las cosas públicas. Pero sin duda alguna se merece una mejor oposición, una oposición mucho más noble, mucho más consecuente con el país, con la Venezuela, que está allí presente, que sigue latiendo, que a pesar de las dificultades no se rinde, porque además es el ejemplo de nuestros padres fundadores, que sigue latiendo aquí en el Palacio Federal Legislativo y que debe llenarnos a nosotros de entusiasmo porque sabemos el compromiso que tenemos nosotros por delante. Y uno de los grandes retos que tiene la revolución bolivariana, sin duda alguna, es sintonizar el dial de la economía sobre la base de reconocer que hay actores productivos allí, vincularlos a los planes de desarrollo nacional, tender la mano como lo ha hecho el presidente Nicolás Maduro. Si alguien ha hecho un llamado, convocatoria o diálogos productivos, es el presidente Nicolás Maduro. Y muchos empresarios hemos visto que se han sumado a ese llamado. Ver, por ejemplo, a Cargill, por ejemplo, que había dicho que Cargill se va de Venezuela.
Procter & Gamble, Colgate Palmolive, que no vaya a decir ahora que Procter & Gamble y Colgate Palmolive son chavistas, y que en un momento dijeron, nos vamos de Venezuela. Bueno, Colgate Palmolive y Procter & Gamble han regresado al país y han firmado la política de precios acordados con el presidente Nicolás Maduro y con nuestro gobierno. ¿Y eso qué se debe? Bueno, porque al final ellos también sacan su balance, tienen expectativas sobre la recuperación económica del país. No, claramente no lo hacen porque es que ahora son los más chavistas, sino lo hacen porque, bueno, evidentemente, desde su visión empresarial, para obtener márgenes de ganancia, ven en Venezuela un potencial que muchos empresarios están viendo. Ahora, ¿qué le pedimos nosotros a los empresarios venezolanos extranjeros? El respeto a la clase obrera, el respeto a la ley del trabajo, pero claramente coincidimos todos en la necesidad de apostar al modelo de la Venezuela potencia. Bueno, nos encontramos en cuenta regresiva, constituyente. Ya faltan poco más de 20 días para la toma de posesión del presidente Nicolás Maduro, y aunque usted ha llamado a la construcción de una nueva oposición, lo cierto es que muchos en la oposición están ligando a que el próximo 10 de enero haya un desconocimiento internacional del presidente Nicolás Maduro, haya un golpe de Estado, haya una revuelta o ocurra algo que acabe con la revolución. Y la pregunta que uno se puede hacer es la siguiente: ¿va a ocurrir un aislamiento internacional de Venezuela o nuevamente la oposición venezolana se va a estrellar como ya lo ha hecho varias veces en el pasado? Mira, claramente hoy no somos nosotros los que le vamos a resolver el problema a la oposición. La oposición está sumida y sumergida en grandes contradicciones. Las oposiciones que están allí presentes, una disputa por el liderazgo o más que una disputa por una botella vacía. Es decir, claramente siguen anotándose en error tras error, errores estratégicos, errores tácticos, errores operativos, sin duda alguna. Repito, no somos nosotros ni nuestro pueblo que le va a resolver esos problemas. Ahora, el drama no es que la oposición tenga contradicciones, el problema es cuando sus contradicciones meten al pueblo venezolano. Las contradicciones entre los sectores de oposición le costaron a este país más de 40 venezolanos que perdieron la vida en la guarimba el año 2014. Le costaron a este país, Boris, más de 140 venezolanos que perdieron la vida en la guarimba el año 2017. Nosotros aspiramos, y yo creo que ese es el mensaje de Navidad y de reflexión que todos tenemos que hacer, ese balance emocional que cada venezolano en su casa debe hacer consigo mismo. Aspiramos una oposición que piense en el país, una oposición que entiende su compromiso con Venezuela. Ahora, seguramente seguirán apostando a algo que es un escenario fallido, es decir, al aislamiento, al pandemonio, al Armagedón, a la llegada del apocalipsis. Yo creo que los venezolanos lo que aspiran fundamentalmente es la atención y solución de sus problemas en la cotidianidad de la vida, en las condiciones de la recuperación de la vida de nuestra clase media, de nuestra clase trabajadores, proteger el bolsillo del trabajador venezolano y a partir de allí, bueno, sumarnos todos a los grandes planes de la nación. Y yo creo que ese es el ánimo que abriga nuestro presidente Nicolás Maduro y esa es la convocatoria que nos ha hecho. Yo creo que el próximo 10 de enero lo que veremos los venezolanos, sí, las calles de Caracas desbordadas, de pueblo, de manifestación popular, pero sabiéndose que se abre un ciclo de 6 nuevos años de esperanza, de compromiso, de esfuerzo y de trabajo. Y yo creo que allí todos tenemos que sumar nuestro granito de arena y yo creo que hoy la Venezuela potencia tiene muchos más amigos de lo que algunos piensan. Hoy la Venezuela potencia prácticamente tiene vinculación con las grandes potencias del mundo, pero además Venezuela se ha abierto, digamos, paso en términos de ser esa luz de esperanza de los pueblos libres del mundo que ven en Venezuela la oportunidad de que los sueños sigan consolidándose para hacer, como decía Allende, pues, que las grandes alamedas sigan siendo abiertas para los hombres libres y las mujeres libres. Bien, desde la Asamblea Nacional Constituyente le damos las gracias a nuestro invitado, el constituyente Ricardo Sánchez, en esta parte de nuestro programa. Agradecemos la presencia de él en 360 y vamos a una pausa en nuestro espacio. No se vayan, que al retorno vamos a continuar con mucho más. Ya venimos.